Los hemos adaptado también para tratar de ofrecer estos con asesoramiento orientado a cómo atenuar el impacto tan brutal que está teniendo esta crisis sanitaria del COVID. Seguimos ofreciendo formación, asesoramiento y también consultoría. Hacemos 2 sesiones diarias por la mañana y además de transmitir estos conocimientos, contamos, como siempre, con experiencias empresariales contadas por sus propios protagonistas que nos dicen pues, cómo están pasando y cómo están tratando de solucionar esta situación. Y también contamos con referentes y expertos nacionales y regionales. Es el caso que nos ocupa hoy. Hoy tenemos con nosotros a Ricardo Mur Montserrat. Buenos días, Ricardo. Hola, muy buenos días. Ricardo es licenciado en Derecho y diplomado en Estudios Avanzados en Derecho de la Empresa por la Universidad de Zaragoza. También ha cursado un programa de desarrollo directivo por el IESE y un máster en Digital Business por la ESIC. En la actualidad es CEO de Brain Inteligencia Semántica, una compañía especializada en soluciones de inteligencia competitiva basadas en el Big Data, procesamiento del lenguaje y aprendizaje automático. Anteriormente ha tenido otros puestos directivos. Ha sido director de sector público de OESIA, consejero de Bantierra, presidente de IASOF, una empresa referente en el sector de las tecnologías de la información en Aragón y que está especializada en soluciones para la administración local, la educación y la administración electrónica. También durante más de 6 años ha sido consejero delegado y presidente de Ibros, compañía líder en el Valle del Ebro en soluciones tecnológicas. Desde 2014 es presidente de la Confederación de Empresarios de Zaragoza, COE Zaragoza. Desde 2015 es presidente del Consejo Empresarial de Aragón. Desde 2019 preside la COE Aragón y además es miembro de la Junta Directiva Nacional de COE. Hoy nos va a dar sus perspectivas empresariales ante el COVID, las demandas que tiene este sector y también nos explicará algunas iniciativas empresariales que se han puesto en marcha en Aragón. A todos los participantes, recordarles que después de la charla del presidente de COE Aragón podrán participar bien por escrito en el chat, algunos ya lo están haciendo, o bien directamente les daremos, levantando la mano, les daremos entrada para que puedan hacer su pregunta en persona. Así que muchas gracias, Ricardo. Puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias, Pilar, por tu amable introducción y, en primer lugar, dar las gracias al IAF, primero por toda la labor que estáis haciendo ya desde hace muchos años y, en segundo lugar, por la rápida reacción, ¿no?, y la adaptación para poder seguir prestando los servicios en esta situación tan difícil y tan compleja que nos está tocando vivir a todos, ¿no? También quiero agradecer a todos los participantes, bueno, pues que han tenido la amabilidad de dedicar parte de su tiempo hoy a escuchar pues aquellas reflexiones y pensamientos personales de lo que nos está tocando vivir y de un poco la gestión que se está haciendo desde COE y la visión que se tiene desde COE respecto a la situación y el impacto de la crisis del COVID-19 en Aragón, ¿no? No me gustaría empezar la intervención sin un recuerdo a todas las víctimas, ¿no? Son ya más de 642 aragoneses que han fallecido derivados del COVID-19. Casi tenemos 5.000 personas contagiadas a lo largo de estos días y creo que nuestro primer recuerdo debe ser para ellos y al mismo tiempo lanzar un mensaje de reconocimiento para todo el personal sanitario, desde los médicos, enfermeras, celadores, personal de mantenimiento, comedores, lavandería, a todos aquellos trabajadores, trabajadoras y empresarios que están manteniendo el nivel de actividad en servicios esenciales y en otros que son necesarios para poder complementar su actividad y que nos permiten a día de hoy, a pesar de las dificultades, el poder acceder a cuestiones básicas desde la alimentación, a la limpieza de nuestras calles, al transporte público o a la seguridad ciudadana, ¿no? Yo creo que para ellos tiene que ser nuestro reconocimiento. En segundo lugar, yo creo que tenemos que contextualizar, ¿no? Es decir, esto es una crisis sanitaria que es verdad que pocos podíamos pensar y predecir que esto a finales del año 2019 podía pasar, pero sí que es verdad que viendo lo que ocurría en China, bueno, pues sí que podíamos de alguna manera
pensar que esto podía ocurrir en Europa, ¿no? Y ocurrir en Europa, y máxime cuando vimos lo que estaba pasando en Italia con 15, 20 días de anticipación. Por eso, en estos momentos yo creo que sí que tenemos que hacer una valoración y hemos dicho hoy que no es un momento de criticar ni de hacer valoraciones negativas, pero sí que es necesario objetivizar lo que ha ocurrido y ver luego cómo va a solucionarse, ¿no? En estos momentos, desde CEO, lo que estamos manteniendo es que es un momento de arrimar el hombro todos, de pelear conjuntamente y de buscar soluciones pragmáticas para paliar los efectos negativos que puede tener esta situación. Pero sí es verdad que, conociendo el origen, la situación y la realidad en distintos países y el tratamiento que se está dando es muy distinto, ¿no? Es decir, yo creo que es evidente que es una pandemia global, que es una pandemia que está afectando a todo el mundo, pero que a no todo el mundo le afecta por igual. Y en ese sentido sí que es muy importante la gestión que se está haciendo por los diferentes gobiernos nacionales para poder paliar o minimizar los efectos. En ese sentido, la visión que yo tengo es que desde el gobierno de España, pues de alguna manera se pueden haber tomado otra serie de medidas. Es decir, desde un confinamiento anterior, es decir, aquí, viendo lo que estaba ocurriendo en Italia, tardó más de 10 días en poder cerrar fronteras, limitar los vuelos, tomar medidas de seguridad. Se permitieron concentraciones masivas de personas, y quizás los estudios que hay y lo que dicen es que se podían haber evitado en porcentajes muy amplios de haberse decretado ese cierre de la actividad educativa y ese confinamiento 7 o 10 días antes, ¿no? Yo creo que hay, es decir, es verdad que no se podía prever esta crisis hace 3 meses, pero es verdad que, viendo lo que estaba pasando en China, sí que podíamos habernos prevenido y haber tomado una serie de medidas para poder limitar los efectos sanitarios de esta situación. En segundo lugar, claro, también yo creo que hay una improvisación en lo que significa el abastecimiento de material sanitario. Es decir, viendo también todo lo que ocurría, no pueden producirse situaciones de desabastecimiento como las que se han producido en las primeras semanas, ¿no? Y donde hemos visto como muchos sanitarios o como muchos trabajadores han tenido que asumir sus funciones y pelear en esa primera línea sin las medidas de protección adecuadas. Y la tercera cuestión es la improvisación en las medidas que se están tomando desde el punto de vista legal. Es decir, nosotros ahí valoramos que hay medidas, y luego comentaremos que se están tomando de una manera acertada, pero estamos viendo continuamente cómo se están improvisando. Es decir, la última la veíamos ayer, ¿no? Es decir, los niños van a poder salir, que dijo el presidente del gobierno. Ayer lo que dicen es los niños van a poder salir, pero solo al supermercado o a las gestiones que con sus padres, y por la noche decían, no, ahora los niños pueden salir, pero lo que tienen que salir es a dar un paseo al aire libre. Es decir, eso que nos afecta en nuestra vida familiar, si lo trasladamos al sector empresarial, pues también se han ido tomando medidas que sobre la marcha se han ido modificando y generan una serie de incertidumbres y inseguridades jurídicas que también afectan decisivamente a la toma de decisiones, ¿no? Hay una disyuntiva también que yo creo que debe plantearse, que se está planteando, y que distintos países europeos han tomado otras medidas, ¿no? Yo creo que nosotros en España es inconcebible que se tomen una aproximación a esta situación como la que está produciendo, por ejemplo, en Suecia, ¿no? Donde dice lo que hay que salvar es la economía, lo que hay que salvar es la generación joven, y hay un sacrificio de la generación de los mayores para eso. Yo creo que ni en nuestra cultura ni éticamente creo que sea aceptable esta aproximación. Es decir, en estos momentos estamos en un momento de salvar vidas, y ahora que están disminuyendo los efectos sanitarios, es decir, tenemos que poner el foco en prestar atención a salvar la economía. Y cuando decimos salvar la economía, significa salvar empleos y salvar empresas. Si no salvamos las empresas, no vamos a salvar los empleos, ¿vale? Y yo creo que esto es una cuestión muy importante que toda persona con responsabilidad pública tiene que tener muy clara. Y el tercer foco que vamos a tener, yo creo, en los próximos días, es la crisis social, ¿no? Es decir, que va a ser repercusión de los primeros efectos económicos de las medidas adoptadas en marzo, que a día de hoy todavía no los estamos viendo. Es decir, hoy, en el mes de abril, creo que es un mes de transición, donde estamos de alguna manera viendo lo que se viene encima,
pero todavía no somos conscientes y no ha llegado a notarse en los bolsillos en los efectos tan duros que pensamos que va a tener esta situación. Por tanto, lo que tenemos que hacer en estos momentos y lo que hemos estado centrados hasta ahora todos es decir, vamos a paliar la situación sanitaria. Ahora, yo creo que es el turno de medidas y medidas contundentes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social para paliar lo que viene ahora. En ese sentido, y en esa línea con las actividades que hemos realizado, por parte de COE Aragón, en la mesa del diálogo social, desde el primer momento, lo que planteamos al Gobierno de Aragón es nuestra total disposición para ponernos al servicio de los aragoneses en aquello que necesitasen. En aquello que necesitasen, si recordáis los primeros días, había una situación de desabastecimiento también o de falta de importaciones de material básico, es decir, fundamentalmente lo que estamos hablando de mascarillas, y ahí COE lo que propuso fueron dos líneas de actuación en lo que es el programa Aragón en Marcha. Por un lado, la puesta al servicio del gobierno de industrias aragonesas que estaban prestando otra serie de servicios y que podían recomponer sus líneas de producción, sus actividades habituales para prestar ayuda en lo que se refería a tres ámbitos. El ámbito textil, todo lo que son mascarillas y batas, el ámbito de los hidrogeles y el ámbito de los respiradores, ¿vale? Donde en estos momentos se podía ver una cierta previsión de desabastecimiento futuro porque nadie sabíamos el alcance de esta situación. Por lo cual organizamos tres grupos de trabajo. A partir de ahí, toda la Federación Textil está coordinando en un primer momento la elaboración de mascarillas, pero inmediatamente después, y de acuerdo con el SALU, pasamos a lo que es la elaboración de batas de dos tipos que se necesitan en los hospitales. La parte de hidrogeles pusimos de acuerdo a dos empresas que se dedicaban a cosas similares para producir hidrogeles de una manera rápida. Ya se han producido más de 10.000 litros de hidrogel. Y en la parte de respiradores iniciamos una gestión, por un lado, para tratar de producir respiradores en Aragón, y hay dos empresas, Incon y BSH, sobre todo en un primer momento Incon, para poder hacer una aproximación, pero en un segundo momento con un liderazgo muy claro de BSH, que culminó con el miércoles santo, donde hicieron las últimas pruebas del respirador, en un grupo de trabajo muy amplio también con un ingeniero de fuera, que recombinó su actividad y diseñó en tiempo récord un respirador que tiene, francamente, muy buenas sensaciones. Ese respirador, todos habéis podido leer hoy en el Heraldo de Aragón, que está ya en la fase de homologación, requiere 3 fases, ha pasado la primera, ya requiere una homologación en una prueba en animales y una prueba en humanos para poder estar, de alguna manera, listo para producir 50 unidades seguramente en la primera semana de mayo, ¿vale? Es verdad que en estos momentos la visión que tenemos todos de las prioridades a nivel sanitario son distintas de las que había hace 15 años, ¿vale? Y ahora, si queréis, hablamos de ello. Y en segundo lugar, la iniciativa Aragón en Marcha lo que pretendía es poner las capacidades logísticas de aquellas empresas aragonesas que tenían presencia en Asia y especialmente en China para poder comprar de una manera ordenada el material que Aragón necesitaba y que con el mecanismo administrativo puro y duro, pues evidentemente hacía que fuese imposible, ¿no? Y en ese sentido tenemos que agradecer la generosidad de más de 200 empresas aragonesas que han donado más de 6 millones de euros para poder comprar material en China, traerlo y ponerlo a disposición del Gobierno de Aragón mediante una donación para que lo puedan, de alguna manera, utilizar nuestros sanitarios, las residencias de ancianos o aquel personal básico que el Gobierno de Aragón estime, ¿no? Creo que es una ola de solidaridad como nunca ha habido por parte del empresariado aragonés. Es decir, yo creo que en esta situación tan difícil estamos viendo comportamientos que sacan lo mejor de todos nosotros, a nivel particular, desde el vecino joven que le hace la compra a la persona mayor que no puede salir de casa, a los autónomos, a los pymes. Es decir, estamos viendo una solidaridad tremenda, ¿no? Y ahí las empresas aragonesas creo que han dado un paso grandísimo con esta donación, una donación de más de 6 millones de euros que en este momento nos ha permitido abastecer
de mascarillas quirúrgicas. Hemos comprado en estos momentos 3.700.000 mascarillas quirúrgicas. Hemos comprado 1 millón de mascarillas KN95, que es la equivalente a la FFP2, que es la que es de más uso sanitario y para personal más expuesto. Estamos comprando 2-3 millones de guantes y, bueno, un mercado francamente muy complejo. Hemos traído también 10.000 test rápidos, hemos traído un secuenciador de ADN para incrementar la capacidad de test PCR, se han donado también 5.000 test PCR con la capacidad de procesamiento, en fin, que hay una línea muy amplia de donación por parte de la empresa Aragonsa de todo tamaño. Es decir, evidentemente, la gran empresa ha demostrado una capacidad muy grande de donación, pero para nosotros es tan válido el que más ha donado como la empresa más pequeña que ha donado y que para él o para ella ha supuesto un esfuerzo igual de importante. Con eso, con esas mascarillas y esos materiales de protección, hemos conseguido, de alguna manera, el suministrar y que en estos momentos no haya una situación de tensión en cuanto a lo que son mascarillas y a lo que son guantes, ¿vale? Y en ese sentido creo que nos sentimos todos muy satisfechos. Fue la iniciativa pionera en España la que en estos momentos está permitiendo además articular un sistema, que si queréis luego hablamos, para poder suministrar a los sectores esenciales de mascarillas, como el sector agrario o el sector agroalimentario, o otros sectores también que puedan necesitarlas, y yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos de la contribución de los empresarios y de la Fundación CREA, de COE Aragón, para poder de alguna manera solucionar todas estas cuestiones. El mercado chino de las últimas semanas no os podéis imaginar lo que ha sido, ni lo que está siendo. En estos momentos está de manera algo más relajada. Nosotros tenemos los canales ya bien montados, los tenemos con empresas de garantía, todas aragonesas, con presencia en China, y aún así pues nos hemos visto en situaciones pues francamente muy difíciles, donde prácticamente tienes una hora para, una vez que has localizado el proveedor y la mercancía y cumple las características, poder señalizar económicamente. Económicamente el señalizar no es dar un anticipo, en algunos casos ha habido que pagar el 100% y luego traer, ¿vale? La irrupción de Estados Unidos cuando la crisis le llegó, pues prácticamente se dieron cuestiones que habéis podido leer en prensa, es decir, de cargamentos que en el mismo almacén logístico del aeropuerto cambiaban de manos, ¿vale? Por supuesto sin conocimiento del comprador anterior, y en ese sentido franceses han sido, o ingleses les ha pasado. Habéis visto lo que ha pasado con los respiradores en Turquía, o cuestiones como las que nos han pasado a nosotros. Es decir, nosotros teníamos 200 respiradores comprados y pagados, certificados y avalados también por el Salud, y no nos los dejaron sacar de la fábrica, ¿no? Es decir, nos devolvieron íntegramente el dinero porque el incremento de precios que había habido en la última semana pues era más interesante para la empresa rescindir con nosotros y devolvernos todo que luego y volverlos a vender. Que más. Para que os hagáis una idea, nosotros habíamos comprado respiradores a $16.900. Esos mismos respiradores nos los ofrecieron al día siguiente, cuando nos ocurrió esto, a $25.000, a $35.000 y a $53.000. Es decir, y todo secuencialmente. Es decir, que la situación del mercado chino es francamente muy compleja y bueno, estáis viendo también los problemas que está teniendo el gobierno de España. O sea, y ahí no estamos exentos nadie de que nos pueda ocurrir, aunque vayamos con todo el cuidado del mundo. Es decir, nosotros íbamos y esa compra la hicimos con una consultora aragonesa especializada en China, con más de 10 años de presencia en el país, donde había comprado a ese proveedor, con 17 personas en China. Es decir, y que al final, aun tomando todas las precauciones, pues te pueden pasar estas cosas, ¿no? Es decir, que por otro lado, comentar que COE desde el primer momento ha sido un brazo de ayuda al gobierno. Es decir, no, las decisiones las ejecutaba COE, pero las decisiones las tomaba el gobierno. El que se compra, el cómo se compra y validar técnicamente lo que se compra, eso lo ha hecho también el gobierno de Aragón, en ese sentido, el Salud, porque entiendo que no se puede hacer de otra manera y que son ellos quienes deben dar el visto bueno a esta parte de productos, ¿no? Luego, si queréis, hablamos cualquier cosa más de China. Es decir, yo creo que hay también, que no se me olvide, agradecer a Inditex. Inditex, creo que todos estáis viendo lo que está haciendo Amancio Ortega a nivel nacional.
con Aragón en estos momentos también ha tenido unos hechos muy importantes y gracias al canal logístico de Inditex, con los aviones que aterrizan en el aeropuerto de Zaragoza, pues básicamente hemos podido traer el material donde como prioritario han puesto al gobierno de Aragón y estamos pudiendo embarcar con una frecuencia de cada 2 o 3 días la mercancía que estamos comprando en China. La mercancía se compra en China, la posicionamos en el aeropuerto de Shanghái. En el aeropuerto de Shanghái pasa las inspecciones del gobierno chino, que en estos momentos es mucho más duro desde que pasó el tema de los test que compró el gobierno fallidos, está siendo mucho más duro con las inspecciones, es decir, muchos productos pasan una doble inspección. Una vez que pasa esa doble inspección, y con lo cual tiene ya el trámite de aduanas, pues tiene que esperar a tener hueco en los vuelos de Inditex. Es decir, esto no es llegar a un supermercado y coger una estantería y ya lo tienes, ¿no? Es decir, desde que hacemos una compra hasta que la podemos posicionar en Zaragoza, pues en el mejor de los casos pasan 5 días y podemos estar también en un entorno entre 5 y 7 días, ¿vale? Pero es verdad que en estos momentos la mecánica la tenemos muy engrasada y están llegando prácticamente cada 2 o 3 días la mercancía que tenemos comprada, con lo cual el canal logístico en estos momentos es muy eficiente, ¿no? Y hay que agradecer también al Grupo Carreras, que nos ha prestado el almacén logístico al Gobierno de Aragón y ha puesto toda su capacidad logística en esa gestión de ese almacén junto con Protección Civil, y además nos ha puesto sus medios de transporte para poder recoger aquellos envíos que no aterrizan en Zaragoza, sino que aterrizan en el aeropuerto de Madrid. Por eso digo que la ola de solidaridad ha sido tremenda de todos los ámbitos de la empresa aragonesa, ¿vale? Desde el más pequeño, y podríamos hablar de casos muy concretos, hasta la más grande, que también, pues por supuesto, ha estado ahí dando la cara en primer tiempo de ayuda, ¿no? al gobierno de Aragón y a todos los aragoneses. En segundo lugar, en esta línea, tengo que decir que con el gobierno de Aragón, hemos tenido una relación y una coordinación total desde el primer día, ¿no? Desde el primer día nosotros entendemos que en este momento no es un tiempo de disputas, y así se lo hemos trasladado a todos los grupos políticos en la comparecencia de las Cortes que tuvimos el lunes, sino que es un tiempo de unidad. Los aragoneses tendrán la oportunidad de decidir a quién quieren que los gobierne dentro de 3 años, pero con las consecuencias que vamos a vivir todos en los próximos meses, y van a ser varios meses, no podemos estar discutiendo en temas ideológicos. Yo creo que tendrás que ser eminentemente prácticos, cerrar las filas con nuestro gobierno y tratar todos de ayudar y de ver en qué podemos ayudar. Esa fue la filosofía que COE ha ido promoviendo en la mesa del diálogo social, en las conversaciones fluidas que estamos teniendo a diario con el gobierno de Aragón y a todos los grupos políticos como una petición, ¿no? Sabéis que se ha puesto en marcha una mesa para la reactivación económica de Aragón, que nos reunimos el viernes, que ayer hubo otra reunión, y también se ha puesto en marcha un grupo de expertos por parte de la Consejería de Economía para tratar de vislumbrar con un carácter más macroeconómico las grandes líneas que pueden suponer o pueden ayudar a esta situación. La legislatura, bajo nuestro punto de vista, ha saltado por los aires. Es decir, todos los planes de inversión que habían, pues en estos momentos tienen que reconvertirse para ser planes de inversión de ayuda a los sectores perjudicados por el COVID-19. Y del mismo modo entendemos que la ciudadanía y los ciudadanos no vamos a ver bien lo que sería todo aquel gasto suntuario o prescindible que no vaya directamente a ayudar a los sectores más castigados por esta situación y a lo que sería la ayuda a la generación de empleo. Si queréis, luego vemos un poco más adelante estas cuestiones. Como os decía, el Gobierno de España ha adoptado una serie de medidas, ¿vale? Una serie de medidas que, si queréis, podemos comentar y os puedo trasladar cuál es la visión que tenemos desde COE de ellas, ¿no? La primera medida que se adoptó es el cierre de prácticamente toda la economía, salvo los sectores, ¿vale? Eso al final pues conllevó un cierre obligado, un cierre además duro, donde se está haciendo que durante muchas semanas haya sectores completos que no hayan tenido ningún ingreso, ¿vale? Y que es necesario, y luego vamos a hablar, que se abran y que empecemos a fluir la economía.
En segundo lugar, para salvaguardar todo lo que es la empresa y los empleos, se aprobarán los ERTE. Los ERTE tanto de fuerza mayor como por causas económicas. Nosotros pensamos que es una medida acertada. Es decir, los ERTE es la única medida que puede en estos momentos el poder flexibilizar la situación en las plantillas para poder garantizar la supervivencia de esa empresa y, consiguientemente, la supervivencia posterior de esos empleos. Los ERTE, por poner algunos datos encima de la mesa, en Aragón, el año que más duro dio la crisis del 2008, es verdad que fue prolongada por varios años, se tramitaron unos 1.700 ERTE, 1.700, 1.800 ERTE. ¿Vale? En estos momentos, en Aragón, en estas 3 semanas, se han presentado más de 20.000. Más de 20.000 ERTE. Que se van gestionando por parte del Departamento de Trabajo del Gobierno de Aragón, pero imaginaros lo que supone esto. Es decir, en estos momentos, con Aragón, grandes cifras, estamos alrededor de 600.000 trabajadores. De esos 6.000 trabajadores, la media es un 50% son empleados dependientes del sector público, con lo cual estaremos unos 300.000 trabajadores del sector privado, y de esos 300.000 trabajadores del sector privado se han presentado 20.000 ERTE. El cálculo que se hace por la parte sindical y por nuestra parte de esa afección puede ser que en torno a 160.000, 180.000 personas puedan verse afectados por un ERTE. Es decir, que entre el 50 y el 60% de todo el tejido productivo aragonés va a verse afectado a lo largo de este mes y del mes próximo por expedientes de regulación temporal de empleo, ¿vale? Lo cual podéis imaginar la situación que va a generarse a nivel social en el próximo mes. ¿Esto qué significa? Que en el mes de marzo, por ir a otras cuestiones, ¿no? Es decir, de esos 20.000 ERTE, no tengo ahora el dato exacto, pero si hacemos una extrapolación de los datos que había con 7.000, casi el 88% son ERTE del sector servicios. Es decir, la afección que tiene esta situación en el sector servicios es mucho mayor de la que tiene en otros sectores. ¿Vale? Cuando hablo del sector servicios, comercio, hostelería, turismo y otro tipo de servicios que lo estáis viendo, ¿no? ¿Qué significa esto? O sea, esto significa que las empresas durante el mes de marzo prácticamente todas han pagado la nómina, ¿vale? En el mes de abril va a haber una parte ya que pague la nómina a las empresas y otra parte de todos estos trabajadores que va a haber ERTE que lo pague el servicio, o sea, el gobierno, ¿vale? El gobierno ya está anunciando que lo va a pagar en el 10 de mayo, ¿vale? Con lo cual vamos a ver un retraso en esas retribuciones. Pero es que además, si recordáis las cifras que aprobó el gobierno para los ERTE, cuando das un ERTE, por ejemplo, al 5, perdón. Los ERTE, las cuantías que ha aprobado el gobierno significa que si tú haces un ERTE al 100% y no tienes hijos, eres soltero, vas a cobrar 1.089 euros. ¿Vale? Si tienes un hijo, vas a cobrar alrededor de 1.200 euros. Y si tienes 2 hijos o más, vas a cobrar 1.400 euros. Con lo cual, hay una primera afección, que es decir, que esta crisis no va a afectar solo a los más humildes. Es decir, hay mucha clase media que estaba cobrando 2.000, 2.000 y pico de euros, que en estos momentos, si va a la parte del ERTE, pues va a ver reducida sus ingresos a la mitad, a un 70%, a un 60%. ¿Vale? Ese es un primer efecto que vamos a ver en el mes de mayo, donde además de cobrar en abril, pues lo va a cobrar en el mes de mayo en caso de que no sea complementado con una parte de la nómina que la pague la empresa, que también está viendo muchos casos de esos donde la empresa complementa el importe del ERTE para aminorar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y de sus trabajadores, ¿no? Pero como digo, este es un efecto que vamos a ver y que lo vamos a ver de una manera inmediata en los próximos días, ¿no? Ahí hay que ver, y hay que ver también con cuál es la capacidad de ahorro de las familias y qué capacidad de ahorro han tenido a lo largo de estos tiempos para poder ver cuál es su capacidad también de poder vivir con menos ingresos
antes de incumplir pues algún otro tipo de pago de algún servicio, la luz, el agua, la telefonía, el alquiler de la casa y estas cuestiones, ¿no? Y eso también pues va a poner a prueba esa capacidad de ahorro. En segundo lugar, o en tercer lugar, hemos visto también que el gobierno habla de la liquidez, ¿vale? Habla de insuflar liquidez y nosotros pensamos y coincidimos en que es una de las cuestiones más importantes. Tiene que haber liquidez en el sistema para que puedan seguir funcionando las empresas y para eso anunció una línea de avales de hasta 200.000 millones, que realmente eran 100.000 aportados por el gobierno, el resto por las entidades, por los particulares o por los empresarios o por las entidades financieras, y había también una serie de tramos, ¿no? Nosotros la experiencia que estamos viendo es que esto no está llegando. No está llegando porque en muchos casos los créditos que se estaban dando con el aval del Estado estaban ya preconcedidos en muchas de las entidades a clientes grandes o grandes empresas que tienen más solvencia, que tienen patrimonio con el que responder. Pero claro, en estos momentos el primer crédito le va a hacer falta también a esas empresas que no tienen tanto patrimonio con el que responder y que es necesario que sigan abiertas, ¿no? Y aquí la duda que nos surge es decir, si un empresario va a querer endeudarse para poder continuar una actividad con un futuro incierto en cuanto al rendimiento de esa actividad. Por eso nosotros lo que vemos es que esta liquidez de los avales a través de préstamos avalados por el Estado, pues va a tener pues un cierto recorrido, pero luego no es la solución perfecta para poder ayudar, ¿no? Sí que es verdad, y ahí oíste el clamor que hubo respecto al aplazamiento de impuestos. Es decir, vamos a ver, una cosa es que usted lo que le pide al empresario es que se endeude, primero que cierre, seguro que se endeude para si necesita. En tercer lugar, lo vimos también, y el permiso retribuido, que luego se recuperará por hora. Dice, y encima no le aplazo los impuestos y tal. Esa ha sido nuestra pelea. Y en estos momentos, bueno, pues se han ido tomando medidas de aplazamiento de impuestos, yo creo que todavía muy cortas. En el caso de los autónomos, un tipo de impuestos casi el día anterior a la domiciliación, con lo cual, bueno, pues al final tuvo una virtualidad muy pequeña y luego debería darse un plazo más amplio, no un aplazamiento de 2 meses, sino, oye, vamos a hacer un aplazamiento a septiembre para poder generar liquidez sobre estos meses, ya que al final la cuenta para el gobierno y para el Estado va a ser la misma, pero sí que permite generar más liquidez en el sistema. Respecto a los ERTES, una cuestión que se me ha olvidado, es decir, los ERTES, nosotros lo que estamos pidiendo ahora es que los ERTES no haya que renovarlos, es decir, que los ERTES, por un lado, te permitan extenderlos sin tener que volver a hacer un nuevo papeleo cuando termine el estado de alarma, y en aquellos de fuerza mayor y causas económicas, el poderlos mantener en el tiempo y poder de alguna manera ir poco a poco recobrando la normalidad. Es decir, que cuando una persona, bueno, pues la actividad posiblemente no empiece al 100%, ¿no? Pues puedan ir incorporándose de esas personas progresivamente los trabajadores mientras el resto sigue en el ERTE, y que desaparezca la prohibición de desvincular personas y de rescindir contratos laborales en los 6 meses. Es decir, porque eso puede de alguna manera conllevar la desaparición de muchas empresas, ¿vale? Eso en estos momentos está en discusión a nivel nacional. Por parte de COE lo que se está pidiendo es, uno, la prórroga automática de los ERTE, y en segundo lugar la eliminación de la cláusula de prohibición de despedir. Es decir, yo entiendo que en estos momentos ningún empresario quiere despedir, pero es verdad que puede haber situaciones muy complejas donde sea necesario despedir para poder mantener el resto de la empresa o el resto de los trabajadores, ¿no? Estamos viendo también nuevas medidas que se aprobaron hace unos días, como el aplazamiento de los arrendamientos comerciales, o otra serie de cuestiones que evidentemente pues también ayudan a generar una liquidez y que creo que pueden tener cierto sentido, ¿no? Como también, y en estos momentos atendiendo a la situación social que vivimos, la propuesta de renta básica, sabéis que es una pelea dentro del gobierno, más dentro de la parte Podemos y la parte PSOE, y yo creo que la renta básica hay que ponerla en su justa medida. En primer lugar, no se puede aprobar una renta básica, que sería de alguna manera una modificación muy sustancial del régimen social en el que vivimos, con unos costes muy importantes que pueden condicionar todo el presupuesto público del país, sin una reflexión sensata, ¿vale? Sin una reflexión sensata que implica el debate
de expertos económicos, que implica el debate por parte de los grupos políticos y que el modelo de adoptar esa decisión con un carácter permanente no puede adoptarse hurtando el debate en el Parlamento, como está ahora, ni puede hacerse con unos cálculos rápidos. Es decir, exige una reflexión y exige una reflexión profunda de la sociedad española de si quiere implantar una renta básica o no. ¿Vale? Cuestión distinta es que en estos momentos creo que va a ser necesaria una renta básica con carácter temporal, precisamente para evitar esa situación de urgencia social que puede vivirse en los próximos meses. Y hay que aprobar, y en ese sentido, por parte de Ciudad de Aragón, vemos bien el que se implante una renta básica temporal con un carácter de urgencia, pero para paliar esta situación y para que nadie se quede en una situación de desamparo y para que nadie sufra mucho más allá de lo que tenga la asistencia del Estado para poder solucionar esta situación. ¿Vale? Y en ese sentido lo creemos que es imprescindible. Pero si del mismo modo no puede aprovecharse el estado de alarma para incorporar medidas que trascienden esta situación y que condicionan o van a condicionar de una manera muy importante la economía de este país. La implantación de una renta básica a largo plazo, nosotros pensamos que puede tener dos efectos. Por un lado, un efecto de incremento salarial, ¿vale? Evidentemente, si estamos hablando de un importe de entre 500 y 850 euros, en función de si tienes hijos o no, que está ya muy cerca de lo que es el salario mínimo interprofesional en estos momentos, que está en 950 euros, hay un desincentivo para trabajar en aquellos sectores o en aquellos empleos menos cualificados. Y por otro lado, puede haber un incentivo también y puede generar una inflación salarial importante en esas posiciones. Y por otro lado, puede incentivar el incremento de la economía sumergida. Es decir, yo con una renta básica y al mismo tiempo pues trabajo algo en la economía sumergida, con lo cual consigo un salario que me permite vivir en unas condiciones dignas, y en ese sentido pensamos que es negativo el poder adoptar esta decisión sin un debate. Del mismo modo que vemos negativo el que se aproveche el estado de alarma para cuestiones que no tienen que ver con el estado de alarma, referente a la libertad de expresión, como se ha visto, o referente a otras cuestiones que de alguna manera no es el foco. Es decir, ahora en estos momentos todos los esfuerzos tienen que centrarse en luchar contra la enfermedad y en estos momentos luchar contra la situación económica que nos aboca. ¿Vale? Entonces, como sitio, como os decía, es decir, ya estamos viendo las consecuencias económicas que está teniendo este cierre total que ha habido prácticamente de la economía española, salvo sectores esenciales. En Aragón creo que tenemos mucha suerte, y lo de verdad, primero estábamos mejor a nivel económico que la media española, que estamos con cifras del paro 4 o 5 puntos por debajo, y el propio esquema de nuestra economía pues nos permite ser algo más optimista. ¿Qué me refiero a ser algo más optimista? Es el peso del sector agrario en Aragón, del sector agroalimentario en Aragón y todo lo que tiene que ver con la distribución de alimentos, pues fijaros que es un peso del 13%, es decir, un peso similar a todo lo que es el sector de la automoción. La capacidad de producción de alimentos que tiene Aragón, estamos produciendo alimentos pues, para muchos millones más de personas de los que somos, pues al mismo tiempo, a la vez que garantiza y es una seguridad de que Aragón va a estar abastecido de alimentos en todo momento, sí que permite además que haya habido una industria que no haya parado, sino que está creciendo y que en estos momentos pues, nos puede ayudar a salir mejor de esta situación, ¿no? Y por otro lado hay otro tipo de industria que también pues, ha podido seguir funcionando y que de alguna manera palía. Pero nosotros lo que ya venimos pidiendo, y en este caso el Gobierno de Aragón también coincide con nuestra visión, es en la necesidad de la apertura urgente y de la vuelta al trabajo de la gente. De una manera escalonada, de una manera con todas las garantías sanitarias y, por supuesto, cumpliendo con todos los requisitos que establece el Gobierno de España. ¿Qué ocurre? Pues que nuevamente aquí el Gobierno de España establece una serie de requisitos que hacen inviable la vuelta al trabajo en muchos casos. Es decir, en estos momentos todos los que quieren volver al trabajo quieren volver garantizando la seguridad de sus trabajadores. Garantizando la seguridad de sus trabajadores por dos vías. Por los equipos de protección individual, las famosas EPIs, y por otro lado con la realización de test.
¿vale? Pues el gobierno de España, si os dais cuenta, obliga a proveer de EPIs, pero con un mercado cerrado. Con un mercado, es decir, en estos momentos no se pueden comprar EPIs en España. O se pueden comprar a unos precios tremendamente caros, tremendamente abusivos, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se ocurre esto? Porque en estos momentos la capacidad de importación de equipos de protección individual, mascarillas, guantes, pantallas protectoras o trajes, los trajes estos blancos que habéis visto, en los telediarios, es decir, está limitada a la sanidad pública. Es decir, tú puedes traerlo para donarlo al gobierno, para el salud o para las medidas del gobierno, que es el camino que está utilizando COE, o bien tú puedes traerlo para el uso de tu empresa individual, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en las empresas grandes pues es posible hacer pedidos. En las empresas pequeñas, y el tejido de Aragón es un tejido muy pequeño, son del 98%, tienen menos de 10 trabajadores, pues claro, te obliga a unos volúmenes de compra que no están al alcance de todos en ese sentido, ¿no? Pues en ese sentido está siendo muy difícil el poder adquirir los equipos de protección necesarios para retomar la actividad. Aquí también quiero hacer el ofrecimiento de la Fundación CREA para aquellas empresas que necesiten EPIs, para ver si a través de nuestro canal logístico y en coordinación total con el Gobierno de Aragón podemos suministrarles EPIs, porque en este sentido sí que somos conscientes de la situación y queremos facilitar la vuelta al trabajo en las condiciones de seguridad. Y en ese caso, si hay empresas interesadas, pues luego pueden enviar un mail a aragonenmarcha@coearagón.es para coordinar esa compra de EPIs y ese suministro de EPIs a través de la Fundación CREA, por supuesto, a precio de coste. Es decir, nosotros es una labor que la hacemos porque creemos que COE se tiene que implicar y es al mismo precio que se consigue traerlos de China, pues ese mismo precio se les ha suministrado a las empresas. Y por otro lado, la realización de test. Es decir, nosotros, y aquí hay una discrepancia a veces con el sistema sanitario, pero es decir, los empresarios quieren garantizar a todos sus trabajadores que su entorno de trabajo es seguro, ¿no? Y para eso quieren hacer test. Quieren hacer test para saber, ¿no?, pues si hay trabajadores asintomáticos que han pasado la enfermedad o que no la han pasado y pueden contagiarla. Si hay gente que la ha pasado aunque haya tenido síntomas leves y en estos momentos ya no contagia. O si hay personas que dan positivo y que tienen que aislarlas sin tener que paralizar cadenas de producción o establecimientos completos o aislar equipos completos de todas las personas que hayan convivido con eso, ¿vale? Sabéis que eso también se ha limitado por un Real Decreto de la semana pasada. Se ha derivado la gestión a las comunidades autónomas y nosotros estamos en conversaciones muy avanzadas con el Gobierno de Aragón para tratar de activar un procedimiento que permita que aquellas empresas que quieran hacer test puedan hacer test a sus trabajadores, bien los test rápidos o bien los test PCR. Como sabéis, hay una diferencia entre los test rápidos y los PCR. Los PCR son más precisos en un momento, los test rápidos son más precisos en otros momentos en función de los días de contagio que llevas contagiado con el virus y de la carga vírica. Pero nosotros lo que estamos planteando el Gobierno de Aragón es que es absolutamente necesario volver al trabajo en unas condiciones de seguridad y de sanidad que sean necesarias, y para eso necesitamos equipos de protección individual y necesitamos realizar test de una manera masiva para poder determinar que esa vuelta al trabajo sea totalmente segura y poder de alguna manera blindar esas empresas que se vean ya limpias del virus, ¿no? La fase de desescalado va a ser gradual y en ese sentido coincidimos plenamente, pero es verdad que no puede ser igual para todos, ¿no? Es decir, hay municipios ya de Aragón que están aislados en un caso y donde es posible retomar la normalidad de su vida, de la vida, con medidas de protección adicionales que seguro que hay que tomar, ¿no? Y con esa limitación de movimientos o con unos movimientos condicionados a una serie de medidas y haya la demostración de que no se tiene el virus o otras cuestiones. Pero es verdad que y eso yo creo que coincidimos con la visión del Gobierno de Aragón, es decir, no es lo mismo, en este caso, Zaragoza que otra comarca o donde es posible
quizás el volver antes al... También pensamos que la salida tiene que ver con dos tipos de medidas. Con medidas de carácter transversal, y el Gobierno de Aragón, en esa mesa de expertos y en esa mesa de trabajo, estamos trabajando en ellas. Medidas que sean igual para todos, es decir, desde aplazamiento de impuestos o eliminación de trámites burocráticos o otro tipo de cuestiones que de alguna manera habiliten a todos los sectores, pero es verdad que hay que hacer planes sectoriales, ¿no? Es decir, creemos que hay que hacer medidas transversales y creemos que hay que hacer una serie de planes sectoriales. Planes sectoriales, ¿por qué? Porque va a haber sectores tremendamente afectados por esta situación, ¿no? Y por nombrarte de los más evidentes, todo lo que es la hostelería, cafetería, restaurantes, turismo, toda la parte de hoteles y toda la parte de pequeño comercio, ¿vale? Son sectores, sobre todo el ámbito hostelero, donde ya estamos viendo que el gobierno está mandando mensajes de que igual hasta diciembre no se abre, lo cual entendemos que es una auténtica barbaridad, ¿no? Es decir, el virus ha venido para quedarse una temporada, es decir, esto no va a ser que abro el 14 de mayo y ya nos hemos olvidado, sino que aquí tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus. Me atrevería a decir, hay que perderle el miedo al virus y con las medidas de protección adecuadas, con nuestra mascarilla, con nuestros guantes, con los protocolos de actuación, el volver o tratar de retomar la vida normal con todos los condicionantes que eso va a llevar, ¿no? Y eso en la parte hostelera pues le va a influir mucho. Es decir, yo os voy a contar de nuestra cultura, que es una cultura acostumbrada a compartir, a estar con los amigos, a compartir ratos en el bar, tomar una cerveza con nuestros amigos, a todo, ¿no? Y todo eso, evidentemente, ahora va a haber que hacerlo de otra manera, ¿no? Y ahí lo que pedimos, de acuerdo con el sector, es una serie de ayudas específicas. Luego, una cosa muy importante que es consensuar las medidas y los protocolos sanitarios que haya que aplicar para poderlo hacer viable, es decir, desde pues el aforo de los locales hasta cuántas veces hay que desinfectar a la semana, hasta si la vajilla tiene que ser de una manera o tiene que ser de otra, hasta cómo se van a manipular los alimentos. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que van a ser necesarios acordar para garantizar la seguridad en la vuelta al trabajo de estas actividades. Y ahí creo que esas medidas deben tomarse de acuerdo al sector, como así está siendo por parte del Gobierno de Aragón. En la parte de turismo es evidente que en estos momentos, bueno, pues este verano va a ser distinto, ¿no? Este verano va a ser distinto a lo que todos teníamos acostumbrado. Yo creo que los viajes al extranjero van a ser inviables, es decir, en primer lugar porque España no va a estar bien vista en otros países. En estos momentos España es uno de los principales países afectados en el mundo y eso va a condicionar que países puedan tener vetada su entrada a españoles durante una temporada o si no es vetada van a ser obligados a hacer una cuarentena de 14 días en la llegada al país. Eso va a hacer inviable los viajes turísticos de vacaciones y del mismo modo también se va a retraer el turismo internacional bastante a España por el miedo al contagio, ¿no? Eso hace pues que el turismo nacional, el turismo local, pues vuelva a ser preeminente, ¿no? En un contexto además donde no sabemos si se nos va a dejar ir a la playa, si se nos va a dejar ir a la playa en unas determinadas condiciones, cómo se va a poder volver y si vamos a poder ir a la piscina, por ejemplo, y en qué condiciones vamos a poder ir a la piscina. Es decir, que este verano va a ser bastante raro, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, creo que Aragón tiene un buen gran capital empresarial de turismo rural. En ese sentido, bueno, pues uno de los planes puede ser la incentivación de ese turismo rural, donde además, después de tantas semanas confinados en los pisos, pues quizás hay que ver de qué manera todos nos apetece, yo creo, airearnos un poco, ¿no? Y tener algo más de contacto con la naturaleza, ¿no? Pero todo hay que hacerlo de acuerdo con unas normas de seguridad y de acuerdo con unos protocolos para evitar, bueno, pues que esos contagios sigan incrementándose ahora que prácticamente, bueno, pues hemos conseguido reducir mucho esa curva, ¿no? Pero esto también nos debe hacer otras reflexiones. Es decir, una reflexión que, es decir, después de esto yo creo que todos nos hemos vuelto más locales y está muy bien la globalización, pero el consumo en local es lo que en estos momentos también va a ayudar a que nuestras sociedades se recuperen lo antes posible, ¿no? Entonces, oye, yo creo que
todos vamos a dejar de mirar un poco menos el precio, es decir, hoy cómo ahorramos en la compra, sí que vamos a mirar cómo ayudamos al comercio de proximidad, al productor local, a poder salir adelante, aunque nos cueste algo más, que seguro también se ve compensado con la calidad de sus productos, ¿no? Y por otro lado, creo que no podemos volver a depender del exterior como nos ha pillado en esta ocasión. Es decir, hace 3 semanas la compra en el mercado chino era durísima, había súper estresante en todos los niveles, y en estos momentos yo creo que está muy bien que por parte de los hospitales y por parte de tal se aprovisionen una parte importada, pero no puede ser el 100% importada. Tenemos que crear una industria local, una industria aragonesa que nos permita o tener unas capacidades productivas que, si esto vuelve, y no sabemos si va a volver el año que viene, o dentro de 2, o dentro de 5, ojalá no vuelva nunca, pero tenemos que tener unas capacidades productivas en la producción de mascarillas, en la producción de equipamiento médico avanzado, en la producción de test, en la producción de determinadas cuestiones que permitan, de alguna manera, el poder estar más preparados en caso de que esta situación vuelva a producirse o en caso de que dentro de unos años vuelva a producir, ¿no? Yo creo que es una reflexión que se va a hacer a nivel global, se va a hacer a nivel nacional y que creo que en Aragón también lo tenemos. Y ahí tenemos instrumentos como son las ayudas a la innovación que pueden ser también y pueden permitir orientar estas cuestiones desde una parte también de estrategia política de gobierno, ¿no? En Aragón también tenemos alguna ventaja, que son los sectores estratégicos donde habíamos orientado. Y en ese sentido hay sectores que pueden fomentar de una manera clara también esa recuperación, ¿no? Como por ejemplo toda la parte de la energía renovable. La energía renovable de la energía del futuro. En Aragón se han hecho bien las cosas y es verdad que tenemos que acelerar los trámites burocráticos para poder poner en marcha cuanto antes esa potencia asignada y poder desarrollar los parques que van a generar empleo en su construcción y posteriormente también ingresos para los municipios y para las empresas en la parte de explotación, ¿no? Por eso yo creo que también es una parte muy importante. Hablaba antes de la necesidad del consenso político. Yo creo que aquí todos los partidos políticos de Aragón tienen que ser generosos, tienen que, como decía, pensar ahora más en todos y menos en los intereses políticos que puedan tener. En estos momentos creo que la ideología es lo de menos. Lo que tenemos que buscar son soluciones prácticas que nos ayuden a salir de esto cuanto antes y que ya habrá tiempo para debatir de ideología. Es decir, yo creo que las cosas sí que tienen que tener su adecuado control parlamentario, pero que en estos momentos es un momento todos de cerrar filas y de tratar de ayudar en aquella parte que seamos posible. Es decir, con un contexto también donde la legislatura ha saltado por los aires, donde el presupuesto del gobierno de Aragón y de todas las instituciones va a haber que rehacerlo y que todo aquello que no sea imprescindible para retomar el momento económico que teníamos en febrero, pues en estos momentos puede ser totalmente accesorio, ¿no? Y yo creo que ahí todos tienen que ser conscientes, el gobierno y la oposición, de las medidas que hay que tomar y de que en estos momentos tenemos que estar muy por encima de esas luchas políticas, ¿no? Es decir, dentro de 3 años pues hay elecciones y ahí pues los aragoneses sabrán valorar la situación de entonces, lo que se ha hecho ahora y demás, ¿no? Es decir, porque en verdad que yo creo que nadie estábamos preparados para poder asumir esto de la manera que ha ocurrido, ¿no? Es decir, y en estos momentos pues creo que el gobierno de Aragón está haciendo lo que está en su mano dentro de su ámbito competencial para poder flexibilizar y mejorar estas situaciones. Y con ellos hemos acordado, por ejemplo, la flexibilización hace 3 semanas para que pudiesen abrir un mayor número de empresas vinculadas a los sectores esenciales, y estamos trabajando en medidas que de alguna manera pueden ir más allá de las que está aprobando el gobierno de España. Por ir concluyendo, 2 reflexiones más, ¿no? Igual que los efectos económicos que estamos viendo ahora son muy graves, son duros y pueden conllevar. El otro día el grupo de expertos nos hacía una reflexión que creo que es muy interesante, ¿no? Es decir, en estos momentos estamos todos en un shock de incertidumbre. Es decir, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cómo va a avanzar la enfermedad, no sabemos si va a volver en otoño, no sabemos si en febrero habrá una nueva cepa, no sabemos en qué condiciones vamos a abrir, no sabemos
cómo va a reaccionar el consumidor. Y es decir, vivimos todos en un mar de incertidumbre. Y eso pues, puede conllevar efectos tan dañinos para la economía como los que está generando el propio virus, ¿no? Es decir, si todos, de alguna manera, aplazamos decisiones de compra, decisiones de inversión o decisiones de ocio, pues evidentemente eso va a repercutir en el desarrollo de la actividad económica. ¿Por qué? Y es humano, ¿no? Es decir, oye, vamos a ver, ¿para qué nos vamos a comprar ropa si no sé el tiempo que voy a tener que seguir estando en casa? ¿Para qué me voy a cambiar de coche si no sé hasta dónde voy a poder ir, si en estos momentos tengo limitados los desplazamientos? ¿Para qué voy a reservar unas vacaciones si no sé las condiciones de seguridad en las que voy a ir? ¿O para qué voy a cambiar una nueva máquina en mi empresa si no sé las condiciones de mercado en las que me voy a encontrar, ¿no? Todo eso va a ir a reforzar nuestro ahorro familiar, nuestro ahorro empresarial. Pero efectivamente refuerza el ahorro, pero no va a dinamizar la economía. Y eso puede tener efectos tan dañinos y puede prolongar en el tiempo lo que es la salida de esta situación económica, ¿no? Y la última reflexión que me gustaría hacer es que esto va a ser diferente. Todo, la manera de relacionarnos, la manera de consumir, la manera de juntarnos con los amigos, pues todos nos estamos dando cuenta de que vamos a salir cambiados, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto cómo influye eso también en nuestros hábitos de consumo, ¿no? Es decir, si preferimos que nos traigan las cosas a casa para salir, si preferimos seguir usando Zoom para juntarnos también con los amigos y con la familia, si vamos a poder volver a hacer deporte y en qué condiciones, si vamos a poder volver a asistir a conciertos de música, al fútbol, al baloncesto. Es decir, todo va a cambiar, ¿no? Y yo creo que va a exigir un periodo de adaptación donde progresivamente vayamos volviendo a esa normalidad que hoy echamos tanto de menos, ¿no? Es decir, yo creo que también me gustaría lanzar un mensaje de esperanza. Es decir, yo creo que hay que volver y que hay que perderle el miedo a esta situación, a este virus. Desgraciadamente nos vamos a tener que acostumbrar a ir con mascarilla durante muchos meses, vamos a tener que acostumbrarnos a ir con guantes durante muchos meses, vamos a tenernos que acostumbrar a mantener la distancia social durante mucho tiempo y vamos a tener que articular de alguna manera otra nueva forma de consumir, otra nueva forma de relajar. Pero lo que sí que yo tengo la confianza absoluta, uno, es de que vamos a salir adelante, dos, que en Aragón se están haciendo las cosas bien y que vamos a salir mejor que en otros territorios, pero que es necesaria la unidad y la comprensión también de todos, porque sin duda nos va a exigir sacrificios a todos, ya los estamos viviendo, unos les están afectando en mayor medida, otros en menos, pero de alguna medida todos vamos a sufrir, ¿no? Unos pues, con la pérdida de familiares que hemos sufrido, otros con la pérdida de nuestro negocio, con la pérdida de poder adquisitivo, con la pérdida del empleo, y yo creo que tenemos que reaccionar, ¿no? Y una vez parado el primer impacto sanitario, pues tenemos que ponernos en pie, es decir, no podemos seguir de rodillas y tenemos que afrontar de cara la situación y la situación implica, afrontarla de cara implica volver al trabajo con las medidas de protección adecuadas, cumplir los protocolos que nos establezcan de sanidad, pero retomar nuestra actividad lo antes posible. Y nada más, muchas gracias. Abierto a cualquier tipo de preguntas o cuestiones que queráis hacer. Pues muchas gracias, Ricardo, por tu exposición. Ya tenemos algunas preguntas planteadas por los participantes, así que vamos a ir dando paso a alguna de ellas. Por ejemplo, la primera, Ángel Derqui pregunta: buenos días. Al hilo de la experiencia que nos relata acerca de los incrementos abusivos de precios, ¿no resulta poco ético que China saque provecho de esta crisis? ¿No debería ser precisamente este país el principal financiador de un plan Marshall? Bueno, vamos a ver, ¿no? Hay cuestiones de geopolítica que yo creo que algunos se nos escapan, ¿no? Desde, si veis ahora, todas las teorías del origen del virus, si esto fue un tema que surgió en un laboratorio, si no surgió en un laboratorio, si fue Estados Unidos que también estuvo por allí. Es decir, en estos momentos lo que sí que es verdad que en estos momentos los incrementos de precio han sido espectaculares.
espectaculares de, bueno, ¿no? Pues de multiplicar por 10, ¿no? Los precios habituales en tema de mascarillas y demás. Es verdad que el gobierno chino es el que está en estos momentos interesado en controlar la situación, porque también aquí no os engañéis, hay una gran parte de diplomacia, hay una gran parte de diplomacia económica, y China es un país que ejercita la diplomacia económica de una manera buena, y estáis viendo cómo está prestando ayuda a un montón de países, que esa ayuda evidentemente no es una ayuda gratuita, ¿no? Es decir, todo está... es verdad que en ese sentido, bueno, pues China tiene que responder, pero yo creo que China también podía haber ayudado mucho, pues diciendo o no tratando de ocultar los efectos de esta situación, ¿no? Es decir, si hubiese alertado de la peligrosidad de la enfermedad, pues, y de los datos reales de fallecidos y del impacto, pues posiblemente Occidente hubiese reaccionado de otra manera, ¿no? A pesar de que la OMS sí que había hecho estas alertas, pero yo creo que ahí China podía haber ayudado más. Es decir, ¿os acordáis todos de la frase de esto es como una gripe, esto es como una gripe, aquí muere muy poca gente? Pues con la tasa de letalidad que tenemos en España y en Aragón es una tasa alta, y yo creo que todos nos podríamos haber protegido mejor y hubiesen aportado. A partir de ahí yo creo que China, que podría ayudar a financiar, lo va a hacer siempre con una estrategia de diplomacia económica. Eso le va a llevar, y si os dediquéis un poco a ello, si podéis ver la gran expansión china en África, la gran expansión china en todo el continente latinoamericano. Europa es uno de los países donde, Europa es uno de los continentes donde China también quiere tener una mayor presencia, y ahí podéis ver todas las iniciativas del tren de la seda que tenía anteriormente, o los institutos Confucio, otra serie de cuestiones, y evidentemente China puede financiar, pero China va a querer también su rédito en esta cuestión. Aquí al hilo de esto, perdón, Pilar, es decir, yo creo que ahí el plan Marshall, y ahí estábamos viendo, hoy también venía en expansión, Europa tiene que jugar un papel. Europa tiene que jugar un papel, es decir, yo creo que todos nos estamos preguntando para qué sirve Europa, ¿no? Es decir, no tenemos una política fiscal común, no tenemos una política presupuestaria común, no tenemos una política de defensa común. Bueno, pues entonces aquí, ¿qué hacemos? Es verdad que nos da estabilidad y que nos permite también la estabilidad monetaria, sobre todo gracias al euro, pero es verdad que Europa tiene que decidir si apostamos por una Europa solidaria y donde los países del norte y del sur trabajamos en el mismo ámbito, o bien trabajamos en una Europa de dos velocidades, ¿vale? En eso es clave, y Europa está muy tocada también por la salida del Reino Unido, y en estos momentos está perseguida por un país que no tiene la fuerza suficiente para poder adoptar determinadas. Por eso yo creo que es clave, y había una noticia que en expansión donde parece que España y Alemania estaban de acuerdo en un plan de salvación, donde en estos momentos las medidas que ha adoptado Europa son absolutamente insuficientes, y sí que se adoptaba un plan de 1,5 billones de euros, ¿vale? Para de alguna manera ahormar ese plan de reactivación económica en Europa. Y eso parece que Alemania y España en la misma línea. Eso es clave, porque hay un dato que es que en junio Alemania asume la presidencia europea. Y ese va a ser el momento de la verdad. Es decir, si Alemania decide salvar Europa, o Alemania decide una Europa de dos velocidades donde se salven ellos, ¿no? Y en ese sentido, creo que es muy importante que Europa reactive y se involucre, ¿no? Es decir, no tiene sentido, si comparáis las medidas que ha tomado Trump en Estados Unidos frente a las medidas que ha tomado Europa en cuanto a la inyección económica necesaria para afrontar esta crisis. Muchas gracias. A ver, Amaury Cabrera, por favor, formula tu pregunta. Hola, buenos días, ¿me escucháis bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, saludos Ricardo y Pilar, excelente charla y muy actual. Es un lujo, desde luego, contar de primera mano con toda esa información. Yo tenía una pregunta que haya formulado en el chat un poco, y es acerca de la agricultura. Desde luego, el hecho de depender de China y de todo el comercio internacional, o la globalización como hasta ahora, ha supuesto que todos esos nexos de comercio hayan caído completamente. De manera que ahora mismo, pues,
habrá que mirar más hacia adentro, más hacia lo local, ¿no? Entonces, por eso me pregunto hasta qué punto existen iniciativas que nos acerquen a los aragoneses al producto local aragonés, una vez que también somos ya, digamos, el 13% del PIB de España de agricultura, ¿no? Y lo digo desde el punto de vista como de Aragón, de aragonés, de acercarme al producto aragonés y no necesariamente ir, por ejemplo, a un supermercado, más que tampoco podemos ir ahora a grandes públicos o concentraciones de personas para consumir este producto aragonés. Lo que, bueno, es una de las iniciativas que estamos queriendo llevar al plan de reactivación, ¿no?, que se va a pactar y que se está acordando con el gobierno. Es evidente que ahora mismo la vuelta a lo local, bueno, yo creo que lo vamos a hacer todos por necesidad y por convencimiento, ¿no? Es decir, de calidad, todos vamos a estar dispuestos a pagar un poco más, primero por ayudar a nuestro vecino y en segundo lugar por consumir cosas de las cuales sabemos origen, calidad y demás. Y eso yo creo que puede ser una oportunidad para reactivar ese comercio y esa producción local de todo tipo, ¿eh? Es decir, estamos hablando de esto, pero estamos hablando también de otras cuestiones. Es decir, y hay iniciativas también como la plataforma Cerca, que lo que está tratando es precisamente de digitalizar el comercio local y generar ese Amazon aragonés que nos permita disponer de las ventajas de Amazon. Incluso también para incentivar la exportación de productos de la nacionalización de estas empresas. Adán dice, algunos restaurantes y hoteles han obtenido permisos para alojar a trabajadores para la recogida de frutas y hortalizas. ¿Y no se podrían aplicar estas medidas para el público en general y hacer una apertura de este tipo de servicios? Bueno, vamos a ver, en estos momentos lo que se ha puesto de manifiesto es que mediante unas autorizaciones especiales, y hay coordinados todos a través de la patronal de los hoteles, el poder generar alojamientos con carácter, en estos momentos, exclusivo para trabajadores del campo o para trabajadores que están desplazados, ¿vale? Esto se está haciendo con acuerdo del gobierno y con acuerdo de la patronal de hoteles, del mismo modo que hay otra serie de iniciativas, ¿no? Hay otras iniciativas donde se han habilitado hoteles especiales para sanitarios, ¿vale?, que para precisamente que no tengan que volver a sus casas y no pongan en riesgo a sus familias y puedan hacer esa parte de aislamiento, ¿no? Todo eso se hace en coordinación con el gobierno de Aragón y con los hoteles. La reapertura de los hoteles es un tema que evidentemente hay que tratar, que está encima de la mesa y que hay que hacerlo también con las garantías, ¿no? Y eso es a lo que me refería cuando hay que pactar cómo se vuelve y de qué manera se vuelve. Evidentemente, hay gente que el hotel lo utiliza en un viaje de placer, pero normalmente durante mucha parte del año los hoteles prestan un servicio para todas aquellas personas que por trabajo nos toca viajar, ¿no? O estar en una ciudad varios días por temas de trabajo y evidentemente la vuelta al trabajo va a exigir la vuelta y la apertura de servicios, no solo de hoteles. Tú imagínate en estos momentos, dice alguien que tenga que desplazarse de ciudad a trabajar, pues ¿qué va a hacer? Dice, se va a llevar un tupper para comer. En estos momentos no hay establecimientos de comida abiertos, ¿no? Es decir, esto va a exigir la vuelta de determinados servicios con una manera gradual. A ver, Diego Arroyo dice, ¿es posible que esta crisis de este tipo vuelvan a producirse? Ojalá no. Pero mirando a largo plazo, ¿qué medidas educativas deberían tomarse para concienciar, paliar o resolver problemas de este calado? Medidas educativas, bueno, yo creo que ahí los aragoneses y los españoles estamos respondiendo muy bien a esta situación. Yo creo que era que nos pudiésemos confinar con la disciplina que nos estamos confinando. Y de verdad que yo creo que la sociedad está respondiendo con una madurez muy, muy, muy importante. Lo que sí que es verdad es que esta situación no es sostenible en el tiempo. Y yo creo que todos hemos hecho un esfuerzo de estar en nuestras casas estas semanas, de salir lo mínimo posible,
de consumir de una manera responsable, pero es verdad que no podemos mantener a un país sin ingresos durante mucho tiempo. Eso sería la quiebra de las familias, la quiebra de las empresas y la quiebra del propio país, ¿no? Un país que se va a ver abocado a la petición de una cantidad muy elevada de deuda, una deuda que ya no vamos a pagar nosotros, que van a pagar nuestros hijos y que quizás paguen nuestros nietos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha actuado de una manera muy madura. Otra cuestión es que yo creo que tenemos que sacar enseñanzas como las que comentábamos antes, de un consumo responsable, un consumo más en local. El precio no lo es todo, sino que tenemos que ayudar a nuestro entorno en ese consumo. Y luego, a nivel educativo, yo creo que ahí se va a ver un avance muy clave, no en educativo, en este caso la población, sino educativo a nivel de enseñanza, que es la digitalización. Es decir, en estos momentos se hablaba mucho, ¿no?, de esa industria digital, de esa escuela digital, de esa universidad digital, pero en estos momentos yo creo que van a cambiar cosas. Cuando hablaba de cambiar cosas, esta también es una de las que va a cambiar. Yo creo que en estos momentos la digitalización va a abrirse paso en sectores, como ellos ser la enseñanza, clarísimamente, para poder hacer cosas en caso de que esto vuelva a pasar, ¿no? Es decir, yo creo que si leemos y hacemos caso a la historia, oye, esto va a ser una situación pasajera. Es verdad que no sabemos todavía cuánto tiempo vamos a tener que estar así. Es verdad que tampoco sabemos hasta cuándo van a durar los efectos económicos. Hay gente que nos está diciendo que los efectos económicos va a ir hasta 2022, pero es verdad que tenemos que acostumbrarnos y que es verdad que en estos momentos tenemos muchos más medios para poder asumir una situación de estas que en otros momentos de la historia, donde los conocimientos médicos no eran los mismos, donde los medios tecnológicos no eran los mismos y que en estos momentos, oye, pues evidentemente tenemos que sacar enseñanzas. Todo esto nos está volviendo a todos también, yo creo, bastante más humanos. Es decir, yo creo que nos está cambiando la escala de valores, es decir, y yo creo que en ese sentido, pues también es un toque de atención que tenemos que todos que llevarlo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo importante en la vida, ¿no? El poner la vida no es tener cosas, sino es, bueno, pues al final estar con la gente que quieres, poder salir, poder ver a tus padres, poder tomarte algo con los amigos, poder abrazar a tus sobrinos, poder salir a dar un paseo al parque, en fin, que yo creo que el que no aprenda de esta situación, pues realmente no lo va a tener complicado. Es verdad. Ana nos dice, buenos días, tenemos una empresa de arquitectura técnica. ¿Cómo cree que puede afectar esta crisis económica generada por el COVID a empresas como la suya, que son servicios y en algunos casos que requieren un seguimiento in situ de las obras, reformas, etcétera? ¿Conoce usted alguna herramienta o forma para paliar esto, ya sea con enfoques diferentes desde las empresas de servicios? Gracias de antemano. Vamos a ver, el sector de la construcción es uno de los motores de la economía aragonesa y de la economía española. Es verdad que había sido un sector que había caído mucho a lo largo de la crisis de 2008, pero que en estos momentos llevamos ya un año y pico con tasas de crecimiento positivas. Y la verdad, ¿vale? La parte de los servicios de arquitectura entiendo que van directamente vinculados a la evolución de este sector. En este sector se ha permitido la vuelta al trabajo, con una modificación que también hizo el gobierno in extremis en la noche del día que se aprobó esta medida, que es decir, se autoriza a retomar las obras de construcción nuevas, es decir, no aquellas que impliquen la convivencia con vecinos o con otros. Con lo cual, todo el sector de la parte de reformas, todo ese sector de las pequeñas obras, de una comunidad de vecinos y demás, sigue paralizado, ¿vale? Uno, creemos que es importante que vuelva toda la parte de la obra nueva. Creemos que es importante también que vuelva toda la parte de la obra pública. Y nosotros, una de las alternativas que se está barajando y que quizás el otro día se planteó por parte de alguna entidad que pudiese ayudar a recuperar generando un empleo alto, es impulsar un plan de rehabilitación, un plan de generar empleo de una manera rápida del sector construcción, y en ese sentido, evidentemente, si eso es así, pues podría suponer también una inyección para toda la parte de arquitectura. Gracias. Alberto García.
Dice, se habla, creo que todavía mucho, de lo que se podía haber hecho, pero ¿cuándo vamos a empezar a oír qué es lo que se va a hacer? ¿Existe algún calendario de actuaciones? ¿No sería hora de que se nos informe ya de los siguientes pasos con la finalidad de seguir apoyando este confinamiento? No, sin duda. Decía, yo creo vamos a ver, este confinamiento, como decía antes, yo creo que hemos sido muy disciplinados todos en quedarnos en casa, pero hay que ser conscientes que no podemos seguir confinados en casa, es decir, como si no pasase nada. Es decir, es que fuera están pasando muchas cosas. Y yo creo que igual que hemos demostrado la capacidad de poder dar lo mejor de nosotros mismos en momentos muy difíciles, ahora lo tenemos que hacer, ¿vale? Hasta ahora era estarnos en casa, pero es que y esto, señores, tenemos que volver a trabajar y tenemos que volver a trabajar cuanto antes con condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas, pero sabiendo en qué hoja de ruta vamos, ¿no? En estos momentos yo creo que el Gobierno de España lo que está dando son vaivenes. En estos momentos no tenemos claro cuál es la hoja de ruta del Gobierno de España y lo que estamos tratando de determinar en Aragón es una hoja de ruta clara para que podamos ir tomando medidas con certezas, ¿vale? Con certezas en un momento de incertidumbre que es el que es, y que nadie sabe por dónde va a pasar, ni los propios sanitarios, o sea, los propios sanitarios no saben cuál va a ser la evolución de la situación a nivel epidemiológico y los efectos de la economía, bueno, pues están ahí, pero como ya dicen, ¿no? Pues las predicciones de los economistas, cuántas veces hemos visto que no se cumplen, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos tratando, y así se lo hemos transmitido al presidente del gobierno, es oye, vamos a ir tratando cuanto antes de poder ir liberando medidas dentro de ese pacto de reactivación económica que generen certezas y que generen confianza y que nos permitan ir alejando incertidumbres en la medida de nuestras posibilidades. Yo coincido totalmente con usted, es decir, necesitamos certezas. Y si hubiese un plan de desescalado, como hay en otros países europeos, pues seguramente todos sabríamos a qué atenernos, ¿no? Y cuándo vamos a tener que volver al trabajo, cuándo no, y hay que... Bien, y poniendo el acento en la iniciativa Aragón en Marcha, que has comentado que aglutina a casi 200 empresas, 6 millones de donaciones para material sanitario, organizarse y reorganizar la producción para hacer material local, una iniciativa que has dicho que es pionera en España y que se puso en marcha la primera semana después de decretar el estado de alarma. ¿Piensas que Aragón con es un ejemplo de diálogo social y cooperación público-privada que podría servir de ejemplo a nivel nacional? ¿Qué se podría hacer para que España tome como referencia a Aragón y tenga una mayor participación? Yo creo que hemos dado un ejemplo. Hemos dado un ejemplo y hemos estado a la altura de las circunstancias todos, es decir, el gobierno de Aragón, los sindicatos, los empresarios, COE, CEPIME, y en ese sentido nos han tomado como ejemplo. Nos han tomado como ejemplo a nivel nacional, la propia COE, y nos han tomado como ejemplo otras patronales autonómicas de COE que se han incorporado a hacer básicamente lo mismo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer y yo creo que no concebiría COE sin que hubiésemos dado este paso adelante, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que el diálogo social, y el otro día lo decíamos en las Cortes, a mí me da mucha pena lo que está pasando en Madrid. O sea, me da mucha pena lo que está pasando en Madrid de los desacuerdos políticos, ¿no? Primero dentro del propio gobierno, ¿no? Donde creo que ahí, y quizás ahí me estoy limitando, ¿no? En el enfoque de esta charla, pero creo que esto no es momento de debatir dos posiciones dentro del gobierno. En estos momentos el gobierno debe ser uno. Y no se puede estar con tacticismos políticos de a quién beneficia una medida, si al entorno de Podemos o al entorno del PSOE, sino decir, debe haber un único gobierno y las tiranteces en el gobierno están para otro momento, no para este momento que es la crisis más grave que nos va a tocar vivir a nosotros como generación. O sea, nunca en la historia habíamos vivido esto. Del mismo modo que me da mucha pena la aproximación que se está haciendo por parte de los partidos de la oposición, desde el PP, Ciudadanos, Vox. Es decir, ahora es que es necesario ahora mismo arrimar el hombro. Es que nadie puede estar pensando en el rendimiento político que le va a sacar esta situación, ni desde el gobierno ni desde la oposición. Y por otro lado, nosotros entendemos que para salir de esta situación debe salirse juntos. Y cuando digo juntos es con la sociedad civil. Y en esa sociedad civil estamos los empresarios y los sindicatos.
Y lo que no entendemos también es cómo desde el gobierno en estos momentos no se cuenta más con la visión de los empresarios y sindicatos, donde se nos están dando decisiones fuera del diálogo social. O ustedes saben, la semana pasada se filtró que COE estaba de acuerdo con la renta básica y era una invención por parte del gobierno que tuvo que salir a desmentir COE. Es decir, oiga, aquí estamos jugando a otra cosa y es un momento, ¿sabes?, donde puede salir lo mejor de las personas y donde necesitamos personas y dirigentes que estén a la altura. Pues yo creo que me da mucha pena lo que está pasando a nivel nacional y desde luego yo creo que en Aragón en ese sentido estamos dando un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Y evidentemente el estar juntos no significa que estemos de acuerdo en todos. Significa que todos renunciamos a una parte de nuestras ideas por un bien mayor, que es tratar de ayudar en estos momentos a nuestra sociedad, tratar de ayudar a los aragoneses y tratar de ayudar a la recuperación de aquellas personas que más van a sufrir esta situación. Sí. Pedro Martínez, por favor, formula tu pregunta. Buenos días, muchas gracias, Ricardo. Buenos días. Pilar, tu ponencia ha sido muy buena y yo quisiera hacer dos comentarios y una pregunta. Dos comentarios, te doy la razón, los factores de proximidad son fundamentales, van a ser fundamentales. Nosotros en esta tierra, por nuestra creatividad y singularidad, el factor de la agroalimentación, el factor de la cercanía y de la huerta local va a ser muy importante. Por otro lado, nuevos agentes sociales han demostrado que toman la iniciativa, la familia, la escuela, el conocimiento, la empresa. Desde ese punto de vista, ¿no ves escasa la participación en esa mesa social convocada por el Gobierno de Aragón? Faltan muchos agentes. No estoy de acuerdo contigo, ya no hay agentes, ya no sois la empresa o los sindicatos, los agentes sociales. Como te digo, hay muchos más agentes sociales que están interviniendo de forma muy directa y lo estamos demostrando, como te digo, desde la familia hasta la empresa. ¿No crees que el Gobierno de Aragón, Javier Lambán, debería abrir esa mesa a una participación mucho más intensa e intensiva? La empresa familiar, iniciativas sociales, culturales y empresariales. Esa es mi pregunta, Ricardo. Bueno, vamos a ver, yo creo que en estos momentos es un momento de enfocar, ¿vale? Y enfocar dentro de las cuestiones que hay. Primero, con las fuerzas políticas. En segundo lugar, yo creo que está también ahí y también la labor institucional, ¿vale? Yo creo que en ese sentido creo que es muy importante también que el Ayuntamiento de Zaragoza, con la gestión que está haciendo también Jorge Azcón, que también creo que está haciendo una muy buena gestión, y Javier Lambán vayan juntos también en esta situación. Creo que es bueno esa unión de Zaragoza y Aragón. Creo que es buena la unión de los agentes sociales, que por la ley del diálogo social somos quienes tenemos encomendada esa función también a nivel de la legislación autonómica, y es evidente que hay que abrirlo a otros sectores. Pero ahí, Pedro, yo creo que en estos momentos estamos todavía en un momento de diseño, ¿vale? Y sí que COE, en el caso empresarial y en el caso que nos ocupa, estamos concentrando de todas las propuestas de los agentes económicos. Es decir, COE nos está haciendo llegar las propuestas de la hostelería, el turismo, el pequeño comercio, la química, la construcción, los jóvenes empresarios, los autónomos, para tratar de concentrar y recoger en un único documento. Yo creo que en estos momentos el abrir más ese tal lo puede generar es más burocracia y más retrasos. Es verdad que luego va a haber, y todo el mundo entiendo que va a tener la parte de participar, pero en estos momentos sí creo que hay que organizarlo a través de los agentes sociales. Muchas gracias. Yo creo que tenemos un poco de tiempo para una última pregunta. Las previsiones son de llegar en España a un paro previsto del 20%, el doble que la media europea, incluso 6 veces más que algunos países. ¿Qué respuestas se ven desde COE para que el paro en estos momentos de crisis no llegue a ser un mal endémico en nuestro país? Vamos a ver cuáles son las cifras finales, ¿no? Todavía hay una falta de acuerdo en cuál va a ser el impacto en el PIB. Es decir, estamos en impactos estimados desde el 5% de la parte más optimista a un 13% que decían ayer. Eso va a traer efectos en el desempleo, ¿vale? Yo creo que en estos momentos, desgraciadamente, vamos a ver una destrucción de empleo muy grande,
sobre todo en la parte de servicios y en la parte de empresas o negocios, que va a ser, bueno, pues mucho menos arriesgado y mucho el cerrar y volver a abrir cuando esto escampe, que el poder asumir ahora todos los gastos que tiene que asumir ese negocio, y eso va a generar en el corto plazo una pérdida de empleo importante. También creo que depende de cómo reaccionemos, esta misma pérdida de empleo puede traducirse en una rápida recuperación de empleo. Y en ese sentido creo que es muy importante acertar en las medidas que se adopten con planes sectoriales. Es decir, los planes sectoriales, con lo que hablamos antes del consumo en local, con la generación de industria a nivel, es también muy importante el poder abrir mercados hacia otros países que estén menos afectados que nosotros, mercados que nos permitan aliviar los stocks que tienen muchas fábricas de producción, que en estos momentos están cerrados sus distribuidores, están cerrados sus proveedores, pero tienen el stock lleno y es necesario aliviar esta situación también y buscar nuevos mercados. Entonces yo creo que en ese sentido Aragón tiene suficientes palancas para poder paliar de una manera importante estos efectos. Es verdad que necesitan ese acuerdo, ese consenso y esa concentración de recursos públicos en aquellas cosas que sean esenciales, ¿no? Y luego pues hay que aprovechar, ¿no? Pues desde, sobre todo toda la parte que hace IAF también, toda la parte que hace Aragón Exterior para la apertura de nuevos mercados, ¿no? Y apostar por sectores que, aunque en un corto plazo, nos puedan permitir generar una alta demanda de mano de obra, ¿no? Tenemos el tema agrícola, el tema del sector construcción, bueno, la parte de servicios cuando vuelva a abrir, pues esperemos que vuelvan a abrir un porcentaje amplio de los establecimientos y que ese porcentaje permita una recuperación paulatina también. Lo que está claro es que no vamos a quedar en casa siempre y que nos va a gustar volver a salir, volver a consumir, volver a tal, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en el momento en que tengamos las certezas que se mencionaban antes y esas incertidumbres se diluyan, pues todo volverá a la normalidad con cierta rapidez. Pero es verdad que necesitamos, lo primero que tenemos que empezar es a tener certezas en la parte sanitaria, ¿no? El COVID todavía es un gran desconocido, desde los daños que hace, cómo se debe tratar, y en el momento en que haya una vacuna, que es evidente que en estos momentos hay muchas iniciativas a nivel internacional trabajando en la vacuna va a llegar, la duda es cuándo, pero la vacuna va a llegar y va a llegar no tardando mucho. En el momento en que estemos vacunados y haya un tratamiento también efectivo de esta enfermedad, pues evidentemente todo va a ser mucho más fácil y la vuelta a la normalidad va a poder ser mucho más rápida. Bueno, pues ahora sí que sí, la última que nos acaba de entrar en el último momento. Adán nos dice, ¿qué opinas respecto a que, dada esta situación tan excepcional, los ayuntamientos, que al final son los más cercanos a las personas, autónomos y pymes, tengan que seguir cumpliendo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y no puedan endeudarse o utilizar su superávit para ayudar tanto a las personas como a autónomos y pymes? Pues pienso exactamente como piensas tú. Es decir, yo creo que hay que liberar el superávit de los ayuntamientos. Es decir, no tiene sentido que en estos momentos el gobierno español pretenda cumplir sus objetivos de déficit a costa de que los ayuntamientos no puedan gastar el superávit que tienen ahorrado desde hace años. En estos momentos en Aragón supondría una inyección de 700 millones de euros, que es una inyección muy importante y que además en estos momentos va a hacer falta. Con lo cual yo creo que es absolutamente necesario, como se ha pedido desde Aragón, como se ha pedido desde la FEM, como se ha pedido desde el Ayuntamiento de Zaragoza, el que se liberen esos fondos, esos superávit de los ayuntamientos y que se puedan gastar precisamente ahora mismo en hacer frente a esta situación. Pues ahora sí, muchísimas gracias, Ricardo Mur, Muy bien. presidente de COE Aragón, por compartir en este foro las opiniones, no solo las particulares, las del sector, las necesidades, y por dar vuestras sugerencias. A todos los participantes también muchas gracias por estar ahí, y en media hora empezaremos otro taller de trámites y ayudas para crear microempresas. Seguimos. Muchísimas gracias a todos vosotros por aguantarme este rato. Un placer.